esta es la vereda, la veredita, el paso obligado para llegar al poblado de Elotate. Este es el recorrido que hacía con mi padre y mis hermanos. A veces nada más con él. Por aquí ya me empezaba a dar mucho miedo porque esto, ustedes ven, esto es el entorno que se le conoce como la joya de Alfonso Loco. Lo de joya pues se refiere a que es un collado, que es una hondonada. Bueno, estamos aquí exactamente junto a las ruinas de lo que en un tiempo lució como una fortaleza y en donde se escribió o de alguna manera se escribe o tiene origen una de las historias más dolorosas humanamente hablando, porque se trata de la historia de un ser, de un campesino, de un ser que enfermó desgraciadamente de la mente y bueno, en su delirio, en su enfermedad, pues no sabemos qué tanto imaginó. El caso de que se trata de la historia de Alfonso, comúnmente llamado Alfonso el Loco. Entonces, él llegó a esta región, por aquí tenía su chocita. Él llegó en el año 1940. Un buen muchacho, muy trabajador, amigo de medio mundo, se ganó la amistad de mucha gente, entre ellos mi padre, que desde su llegada se llevó muy bien con él, platicaban, hablaban de trabajo, pues la juventud los hacía pues hacer planes, ¿no? Pero él tuvo un problema. Él se casó con una muchacha de allá del plan, de un pueblo llamado Pocitos. El problema consistió en que la suegra no quería que su hija viniera a vivir estas montañas, porque decía, pues si mi hija no es una fiera para estar allá en el monte. Pero él tenía su parcela acá, una pequeña parcelita. Y entonces en el estira y afloja de que la suegra quería que estuvieran allá y él quería estar aquí, él bajaba, periódicamente bajaba. Y un día mi padre estaba por allá abajo en un lugar que se le conoce como el campo. Y una mañanita vio subir a Alfonso, pero venía con un comportamiento extraño. En la subida, jadeante, como que sacudía la cabeza. Y entonces mi padre al verlo le grita: Poncho, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Entonces él logra reconocerlo y así con esa mirada perdida lo llega a conocer, le dice: Nando, mi cabeza, pero tu cabeza, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa o qué sientes? Me duele. Pero ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No, dice, en la casa mi suegra me dio un café y ese café no sé qué tenía, sabía bien raro y ahí sentí muy feo y empecé a correr y eso lo único fue lo que pudo decir y subió
subió hasta arriba, hasta llegar aquí a donde estaba su choza. Su esposa se había quedado en Pocitos. Entonces al llegar aquí, pues todo el mundo dijo, no, pues, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Se enfermó o qué? Mi padre fue uno de ellos. Al poco empezó a construir esto. Esto tenía más o menos a esta altura, así, como de unos 70 más o menos, y tiene está orientada de norte a sur. El volumen pues serán unos 6 o 7 metros de ancho, como por 12 de largo. Está en forma rectangular, y aquí era su entrada. Nada más que esto pues le han venido quitando rocas para empedrar el camino, como decía hace un rato, pero aquí estaba bien formada la entradita y era estrecha, de tal manera que aquí es donde cazaba para comer. Les repito que un día, viniendo con mi padre, por ahí le hablamos, y le gritaba. Yo le decía a mi papá, no le hables porque va a salir. Él tenía aquí una chocita arriba de esta construcción. Cuando por fin se levantó, levantó su cabeza. No, era horrible, imagínense ustedes, sin camisa, con el pantalón hecho pedazos, el cabello todo encrespado, sucio, con la mirada perdida. No, a mí me causaba miedo. Y entonces Poncho le dice, ¿a dónde vas, Nando? Pues voy a la tirada, a la cacería. Y él le contestó, pues si no vayas, y aquí llegan los mapaches. Y aquí por aquí se vino, aquí caminando sobre las piedras. Aquí llegan los mapaches, dice. ¿Y cómo le haces? Dice, pues aquí en esta puerta, cuando oigo que están comiendo plátano, porque juntaba plátano, ahí metía los racimos. Y los perros, pues buscando, lisqueando, llegaban a comer. Entonces, dice, yo corro, les cierro aquí. Tenía una especie de tablón o tabla, les cerraba, y allá evitaba que los perros se salieran. Y repito, el muro estaba alto. Por fuera eran como 2 metros más o menos, por dentro era como de unos 70. Cuestión que no permitía que los animales saltaran, no huyeran. Y mi padre le dice, ¿y cómo los matas? Pues con palo. Tenía unos garrotes enormes. Y pues yo así los mato y los como, dice. Y aquí llegan zorras, mapaches. En realidad no era nada de eso, eran perros que entraban aquí. Y por cierto, varios perdieron sus perros porque entraban y ya nunca salían. El problema consistió en que años después empezó a hablar de que, recuerdo un día, también pasamos con mi padre, le dijo, Nando, por acá, dice, en el camino, bajan unas mujeres, dice, y se ve que están bien sabrosas. Y entonces mi padre, siguiéndole la corriente, dice, ¿y qué? ¿Te gustan una de ellas? ¿Te enamoraste? No, Nando, dice, esas se comen. ¿Cómo que se comen? Sí, dice, esas están bien sabrosas. Un día de estos voy a comer una, voy a agarrar una, dice, y hasta vamos a vender carne, dice. ¿Me ayudas, Nando? Y dice mi papá, no, yo de eso no me metas en tus problemas. Pero él sigue hablando, muy tranquilo, ¿no? De esas se comen. Sería como en el año 1956, 57 cuando sucedió eso. De ahí pues sembró el terror en toda la región. Él salía de aquí, iba a mendigar a Presidio, Pocitos, y pues había gente que se compadecía de él porque pues le regalaba comida, algo para que comiera. Y entonces él generalmente cuando bajaba cargando 10 o 12 botecitos de esos chile. Y bueno, iba haciendo un sonadero para abajo. Y pues él mismo se delataba, ¿no? Entonces las personas que lo encontraban, principalmente las mujeres, no, pues se enterraban en el monte para que no encontrarse con él, porque ya sabían lo que él comentaba. Llegaba allá abajo al arroyo y según se bañaba,
llenaba todos sus botecitos y entonces empezaba a agarrar el bote y se echaba en su cabeza, luego otro y luego otro y luego otro, hasta que acababa de vaciarse todos los botecitos, los escondía por ahí y ya según se había bañado y así se iba a presidio a mendigar y la gente, como repito, le daba, a veces le daban carne, a veces le daban pan, pero pues así en su locura sufrió mucho, la verdad. Si uno lo ve desde el punto de vista humano, va a ser terrible. O sea, ahora, ¿qué le pasó? Pues algunos lo definen como que fue embrujado, pero eso es otra cosa. La brujería, pues tal vez exista, pero aquí no se trata de un acto de brujería. Nosotros lo conocemos como un acto de enyerbamiento. Es decir, una cosa es la brujería y otra cosa es que te enyerben. Por ejemplo, te dan algún té de alguna hierba, raíz o semilla que pues va a ser muy tóxico y entonces pues descompone el organismo, capaz de que hunde en la locura a cualquier persona. De eso sí, había conocimientos muy fuertes en los antiguos de que al enemigo pues si se descuidaba le daban una toma y pues solamente en un laboratorio se podría definir qué toxicidad tendría aquella hierba o aquel camote o aquella corteza de árbol. Se habla, por ejemplo, y bueno, esto ojalá no se difunda, pero hay una guía cuya semilla le dicen pica pica y aseguran de que en un pueblo también no muy lejano a un muchacho también así por problemas sentimentales, su misma novia que había sido cambiada por otro le dio un poco de refresco pero con esa semilla molida y también enloqueció. Entonces eso a mí me lo contaron, yo por cierto no vi al muchacho ese, pero sí se hizo también muy famoso en la región, pero repito, solamente en un laboratorio habría que ver qué toxicidad tiene esa semilla o se conoce de varias hierbas, pero pues son temas muy delicados. Ahora vamos a pasar en la parte de adentro para que veamos cómo está estructurado su disque palacio, porque él decía que era un palacio lo que estaba construyendo. Aquí más o menos demoró cerca de 10 años construyendo. Y nomás observen estas rocas. Esta al menos pesa mucho más de 100 kilos. ¿Mm? Esta estaba más o menos a esta altura. Y yo alcancé a ver cómo los cargaba Meme acá. Llegaba y los ponía fácil. O ahí, iba tejiendo, iba tejiendo. Y tejió también que esto se está derrumbando porque la gente de los pueblos al calzar, al empedrar el camino, pues habiendo mucha piedra aquí, pues de aquí la sacaban. Incluso yo hubo un tiempo en que le dije, no, que se conserve esto. Es doloroso, sí, porque se trata de un ser humano semejante que sufrió, pero por otra parte es un vestigio que es importante que no se pierda, porque habla de una situación que se dio, que no es un cuento, que parece leyenda, pero que es real, ¿sí? Que sucedió a mitad del siglo pasado, por los 50. Vamos a pasar adentro. Esto es lo que se puede tomar como una segunda salida, pero en realidad aquí no había salida, sino que el muro sobrepasaba mi altura originalmente y el grosor del muro es alrededor de 1 metro. El tiempo, las plantas que han nacido se han encargado de ir como borrando estos rastros, pero en los años 57, 58 esto lucía asombroso, ¿no? Por la forma en que fue construida, por la altura. Y repito, esto medía una altura un poco más arriba de mí, como de unos 70 por lado de fuera. Adentro es un poco más.
Acompáñenme a ver acá, en un lugar donde se ve la altura, lo que tenía que subir de rocas. Como pueden observar, esta es la parte interior y, por decir así, es la única parte donde todavía se aprecia la altura de la construcción de esta extraña casa, como él decía. Miren, aquí son aproximadamente 2 metros y si ustedes ven, esas rocas sobrepasan los 2 metros. ¿Por qué? Porque fíjense, una de las cosas que tenía esta construcción, en que cada tramo, cada parte de la distancia, tenía algo así como, no recuerdo cómo le llaman en esos palacios antiguos, como torreones, como le llaman, o sea, es como salientes así. Luego seguía y subía y así. Tenía, la verdad, se puede decir que era una obra, o fue una obra, pues, arquitectónica, porque el grosor, la forma en que fue colocando las piedras, miren. Y sobre todo, repito, aquí lado de afuera está un poco más bajito, pero para subir, por ejemplo, esta roca que está aquí, esta roca es enorme, es enorme. Una persona normal, pues solamente con la ayuda de máquina, pero pues en ese tiempo pues no había. Y subirla así, era muy musculoso, sí, un hombre de estatura mediana, era muy fornido, pero por la alimentación que llevaba y por lo que ustedes quieran, pues es casi imposible que una persona común y corriente pueda realizar este trabajo. Entonces, repito, esta es la parte donde se aprecia la altura de aquel muro. Ahora vamos a ver allá donde situaba su choza. Bueno, pues estamos en la parte central de esta rara construcción. Aquí es donde les cuento que de pared a pared, aquí tenía como dos paredes. En la parte central estaba lleno de piedras. Esto no existía. Este hueco pues se lo han ido quitando porque había como piedras más pequeñas, pero estaba así en medio, dos pequeños muros, y aquí es donde a una altura de 2 metros, de 2 metros hacia arriba, estaba la pequeña choza. Aquí es donde amontonaba mucha hoja de plátano y que utilizaba como cama. Si ustedes ven, la hoja de plátano es seca, brinda protección. Entonces ahí se ocultaba. Estaba techado también con hojas de plátano, pero ese ya bien tejidita, pues no deja pasar el agua. Entonces, como ven, esta es la construcción. Si yo se lo pintara en una hoja de papel, haríamos un rectángulo con una división y medio a través de dos muros, y arriba estaba la choza. Ahora, la dimensión de las rocas realmente es sorprendente porque, como les digo, yo calculo que algunas, por decir así, esta pues no es tan pesada, ¿no? Cualquier persona normal pues la puede levantar, pero por ejemplo hay rocas, permítanme, hay rocas que estaban encima, pero más o menos se calcula que pesaban entre 150 y 200 kilos. O sea, son rocas enormes. Imagínense ustedes, el hombre bajaba de ese cerro cargando así, pero piedrotas, y ahí venía, y ahí venía, y ahí venía, llegaba y con toda tranquilidad colocaba esas rocas. Hacía una fuerza increíble. O sea, tal vez pues una fuerza descomunal, pues digna para hacer toda una película, ¿no? Pero pues ojalá y
no se le ocurre algún día hacer algo así, porque sería como una ofensa para el enfermo mental. Yo no soy médico, no soy psiquiatra. He leído mucho sobre esto, de los laberintos en los que caen los enfermos mentales. Y la verdad sería muy doloroso que una persona se le ocurriera hacer algo con fines de lucro, porque el interés mío y de algunos no es lucrar con esto, sino pues demostrar que en esta región se dieron hechos así tristes, conmovedores, porque se trató de seres humanos, sobre todo porque pues Alfonso, aquel joven, según mi padre, pues fue un amigo muy íntimo de él. Compartieron trabajos, sueños, sueños que se truncaron por la maldad humana, pero pues ahí está la verdad cruda. Ojalá y esto sirva para muchos como experiencia.